Se abre la sesión, señor secretario. Sí, señor presidente, señora y señores senadores, la cuenta. Han ingresado a la comisión la siguiente iniciativa. Una moción de los honorables senadores señores Elizalde, Durresti y Guillé, con la que iniciar un proyecto de reforma constitucional que consagra el derecho de sufragio en la elección de convencionales constituyentes y escaños reservados para los chilenos y chilenas en el extranjero. También se han recibido algunos oficios y comunicaciones. Un oficio, en primer lugar, del alcalde de la ilustre municipalidad de Panguipulli, señor Rodrigo Valdivia, mediante el cual acompaña antecedentes demográficos y estadísticos de los casos de violencia intrafamiliar que han ocurrido en la comuna de Panguipulli y requiere a la comisión que solicite al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género sobre la necesidad de instalar una casa de acogida para mujeres víctimas de violencia en la mencionada comuna o en el sector norte de la provincia de Valdivia. 3. Hay comunicaciones también de la presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, señora María Soledad Piñeiro, mediante la que solicita exponer en la discusión del proyecto de reforma constitucional en segundo trámite constitucional que modifica la Carta Fundamental para facultar al juez de familia a autorizar el retiro de fondos de pensiones del alimentante moroso por parte de alimentarios. Son dos boletines refundidos. Hago presente a sus señorías que está convocada la comisión para ver esta iniciativa el próximo miércoles y ya se ha cursado una invitación a la mencionada autoridad. En segundo, de la parte peticionaria ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señora Miriam del Canto, mediante la que comunica que, al tenor de los graves hechos de violencia policial acontecido en el hogar Carlos Macera de Talcahuano, que ha conmocionado al país y al Honorable Congreso Nacional, que el Estado de Chile no ha dado respuesta a 6 solicitudes de información por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación con una denuncia internacional concerniente a la falta en que había incurrido el gobierno de Chile de una institucionalidad para la infancia estructurada a través de una ley o código de garantías de derecho para la infancia y la adolescencia. Agrega que las faltas de respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos no cuenta con precedentes y revisten especial gravedad al tratarse de denuncias internacionales. Finalmente, hace llegar un link con una publicación relacionada con este punto. También hay una comunicación del presidente nacional de la Federación Nacional de Conductores de Buses y Camiones, FENACICOCH, señor José Sandoval Pino, mediante el cual solicita exponer en la discusión del proyecto de ley que introduce diversas modificaciones a normas del Código Penal referidas al delito de incendio. Eso, señor presidente, señora y señores senadores, respecto de la cuenta del día de hoy. Gracias, Rodrigo, por la presentación. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Te ofrece la palabra. Si no hay palabras pedidas, de todas maneras ratificar que en el caso de los magistrados de familia o en el caso de Soledad Piñeiro de la asociación están invitados y eso está acordado a la sesión correspondiente. Lo importante, me preocupa particularmente lo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la presentación que se ha hecho, pero le pediría, Rodrigo, que nos hiciera llegar a nuestros correos individuales la presentación para poder tomar una decisión en la próxima sesión sobre lo mismo, sin perjuicio Perfecto. de que está el ministro secretario general de la presidencia también que tomar nota sobre eso, pero va a meritar seguramente un debate más largo o la invitación de algunas otras autoridades, pero le pediría que nos enviara copia de esa presentación. Perfecto, presidente. Perfecto. Estimados colegas, estamos convocados para continuar la discusión del proyecto de ley de independientes para efectos de poder despachar este proyecto. Está el equipo del ministro Monkever. Saludarlo, ministro. Me imagino usted pedirá la palabra en las distintas discusiones, ya hizo su exposición. Max también ha estado permanentemente con nosotros en distintas actuaciones, su equipo legislativo, y creo que lo que deberíamos hacer es entrar a ordenar las indicaciones que se han presentado. Esto ya se votó en general la semana pasada. Yo quiero también aquí señalar, han llegado
opiniones o críticas. Nosotros, y esto doy fe de la comisión de los 5 integrantes, hemos puesto el máximo esfuerzo en poder despachar esto. Yo les pido a quienes siguen este debate entender que esta semana estuvimos con ley de presupuesto, retiro del 10%, escaños reservados, nominación de magistrados. La comisión, y le consta tanto al gobierno como a la oposición y a todos los colegas, hemos estado toda la discusión. Además, en esta comisión somos serios para debatir los resultados, los proyectos, no votarlos en general o que queden etéreos, sino que queden de la mejor fórmula, que sean autoejecutables y, en definitiva, si se aprueba una participación, un guarismo o una metodología, se puedan llevar a cabo. No tengamos proyectos que queden luego irrealizables o inejecutables desde el punto de vista de las normas. Entonces, ese es el carácter como hemos trabajado, y yo doy fe de los 5 integrantes que así han trabajado con la mayor premura, pero también entender que esta hoy por hoy es la comisión con mayor cantidad de proyectos en su tabla, y no solo de estos que son importantes. Tenemos a continuación escaños reservados, la comisión mixta, tenemos la comisión que constituye la comisión mixta del 10%, tenemos la comisión, bueno, innumerables efectos. Secretario, si le parece, pudiéramos hacer un pequeño resumen y continuar la discusión y ordenar las indicaciones que nos han presentado. Sí, señor presidente, como bien usted señalaba, la sesión del día de hoy está convocada de 15:30 a 17:30 horas para continuar con el estudio en particular del proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para facilitar la suscripción de patrocinio y la declaración e inscripción de listas de candidaturas independientes con mirada a la elección de los integrantes del órgano constituyente que se refiere a su disposición 29ª transitoria. En la sesión pasada en que se examinó esta iniciativa, la comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, la senadora Vespérez, el senador Galilea, el senador Huanchumilla y usted, presidente, aprobaron en general esta iniciativa y comenzaron a ver en particular también su texto, dado que tiene urgencia de discusión inmediata. A esta sesión ha sido invitado especialmente el señor ministro secretario general de la Presidencia, don Cristian Monkever, y nos va a acompañar también el jefe de la División de Relaciones Políticas e Institucionales, señor Máximo Pavés. Voy a compartir ahora, a continuación, el texto comparado, presidente, con el cual está trabajando la comisión. Hago presente que entre la última sesión y esta, el honorable senador señor Bianchi hizo llegar una serie de indicaciones que se repitieron a sus señorías en un texto comparado, básicamente al mediodía de hoy día en la mañana nos hicieron llegar ese texto definitivo de parte del senador Bianchi, y el texto comparado que voy a poner a su disposición incluye todas esas indicaciones. Perfecto. Bien, señores senadores. La primera columna están contenidas en este texto comparado las disposiciones constitucionales vigentes. En la segunda columna, el texto aprobado por la Cámara de Diputados. Y en la tercera columna, que tienen ustedes a su disposición, están las indicaciones que se han presentado. En la sesión anterior se vio la indicación número 1 del senador señor Araya, que proponía una modificación a la disposición 28ª, que luego del debate en la comisión, el honorable senador Araya la retiró. Después está la indicación número 2 del honorable senador señor Bianchi, que quedó pendiente, que propone la sustitución en el primer precepto de este artículo, que es un artículo único, para llamarlo artículo primero, porque el senador Bianchi viene proponiendo, como van a ver a su señoría, la incorporación de un artículo segundo y un eventual artículo tercero en la proposición de él. Y en consecuencia se dejó pendiente a la espera del resultado de esas otras votaciones. La primera enmienda que vio la comisión y que viene de la Cámara de Diputados fue la que recae en el número 1, que enmienda el primer inciso, el inciso de este precepto, y es para incorporar
no solo la posibilidad de que se presenten listas independientes, sino que la figura de independiente fuera de lista, lo cual fue aprobado por la unanimidad de los integrantes de la comisión. Después, la comisión entró a mirar, a examinar el número 2 del texto aprobado por la Cámara de Diputados, que también incide en la disposición 29ª, que establece para que se puedan inscribir sus candidaturas, los candidatos y candidatas independientes fuera de lista, se establece en el texto aprobado por la Cámara de Diputados que se requerirá el patrocinio de un número de ciudadanos independientes igual o superior al 0,2% de los electores que hubiesen sufragado el respectivo distrito electoral en la anterior elección periódica de diputados, de acuerdo con el escrutinio general realizado por el Tribunal Calificador de Elecciones. Respecto de este precepto, en su oportunidad el senador Elizalde planteó el tema, no fue publicación, sino que planteó el tema para debatir en la comisión sobre si se iba a exigir un número mínimo de firmas para todos los distritos. Esa cuestión no se resolvió, quedó pendiente y la comisión debiera eventualmente, si así lo estima necesario, volver sobre esta consideración. Después, y en esta parte se detuvo el debate de la comisión, entramos al análisis de la indicación número 3, que figura en la última columna, que es una indicación del honorable senador señor Bianchi. La norma vigente, que figura en la primera columna, dice: 2 o más candidatos independientes podrán constituir una lista electoral. Esta lista regirá exclusivamente en el distrito electoral en que los candidatos independientes declaren sus candidaturas. Sobre esta materia hay varias indicaciones que vienen planteando la posibilidad de que las listas de candidaturas independientes puedan pactar entre sí y puedan pactar con partidos políticos. Y eso es lo que vamos a empezar a ver en las indicaciones que vienen a continuación, básicamente. En este sentido, hay indicaciones del senador Bianchi, hay indicaciones del senador Latorre y también hay indicaciones que están en el mismo espíritu del senador Guille. Entonces, presidente, esta sesión debiera continuar con el estudio de la indicación número 3, que paso a leer. Es del honorable senador señor Bianchi, para agregar el siguiente párrafo tercero nuevo. Las listas de candidaturas independientes podrán efectuar pactos con otras listas de candidaturas independientes dentro del mismo distrito o con listas de candidaturas independientes de otros distritos del territorio nacional. Aquí lo que se está proponiendo es que las listas de candidaturas independientes que se pueden presentar en cada distrito puedan pactar con listas independientes, con otras listas de independientes en el mismo distrito o con listas de candidaturas independientes de otros distritos del territorio nacional. Eso, señor presidente, respecto de la indicación número 3. Bueno, después vamos a ver que la indicación número 4 es una variante de esta indicación, también del senador Bianchi, y eso es lo que primero deberían considerar, presidente. Colegas, por una técnica de votación, yo creo que es mejor vamos haciéndolas ordenadamente, aunque son similares y concordantes, pero creo que vamos votando cada una en su mérito para poder desarrollar de mejor manera la discusión. Ofrezco la palabra al senador Bianchi sobre la indicación número 3. Sí, gracias, presidente. Lo que pasa es que nosotros, tal cual lo dijo don Rodrigo, y entendiendo que cuando discutimos esta indicación que está en el numeral 3, efectivamente hubo, y yo mismo me sumé a esa coincidencia de la imposibilidad de aplicar esto como listas nacionales. Entonces, yo no tengo problema en retirarla porque entiendo que incluso el senador Buenchumilla trataba de hacer un razonamiento desde la perspectiva jurídica de cómo aplica todo esto. Y es bastante complejo, pero nosotros creemos que hemos encontrado una fórmula y que es la que sigue a esa presentación. Yo no tengo problema en retirarla, ¿ya? Pero la retiramos y vamos con la otra que en el fondo permite
aplicar este pacto entre listas, obviamente, en el mismo distrito, y las iguala a las condiciones que tienen los senador, partidos políticos. Carlos, para que podamos hacer bien el debate, ¿se retiraría la indicación 3 y 4 y daríamos la discusión sobre la 5? Precisame, por favor, eso para que, digamos, hagamos el debate sobre digamos, la indicación que tú haces referencia. Sí, sería retiro de esa. Y ¿De cuál? Dame por favor el número, Carlos, para que la secretaría... Es que yo no tengo acá el texto a mano, desgraciadamente, entonces voy leyendo al igual que ustedes. Entonces, a ver, las que yo entregué la vez pasada, esa la retiramos y quedan... Estas son bastante... ok. Espérame un segundo, a ver. Sí. Vamos a retirar esa, y las que estarían quedando, déjame ver acá un ratito, presidente, porque hay dos que me interesan, que no sé en qué numeral están. Es la 3 la retiro, absolutamente. ¿Ya? Perfecto, entonces estamos tomando acuerdo. ¿Y no tienes la pantalla, Carlos, ahí? ¿No tienes Tengo la pantalla, pero tengo un problema que la edad hace que uno no alcanza a ver. Y no tengo el texto acá a la mano. Entonces, ¿ya? Pero tengo claro, y la verdad es que recogí las dos que me interesan ahora, las recogí acá en el celular, por lo tanto, y ya están explicadas, además usted la tiene explicada, pero las 3 las retiramos. ¿Ah? Yeah. Perfecto. A la indicación 4. Estamos en la indicación número 4, senador. ¿Usted la mantiene? Sí, la 4 se mantiene. Sí. Perfecto. Entonces, le pido hacer la referencia sobre eso y... que la lea el señor secretario y ahí nosotros hacemos la referencia, no hay ningún problema. Incluso, además, le quiero pedir a los colegas que por favor permitan que el abogado Daza, que me acompaña en la presentación, pueda también hacer la presentación correspondiente. Presidente, ¿leo entonces? Sí, por favor. Ya. La indicación número 4 del honorable senador Bianchi para agregar el siguiente párrafo tercero nuevo. Las listas de candidaturas independientes podrán efectuar pactos con otras listas de candidaturas independientes dentro del mismo distrito en que se encuentren inscritas. Perfecto. Ofrezco la palabra sobre la indicación número 4 que ha leído el secretario. Si permite que por favor haga uso de la palabra el abogado Daza. No hay problema. Gracias. Abogado tiene la palabra. No lo veo en la pantalla, pero... A ver, retiramos la 3, ¿cierto? Sí. Bien. Sí. Entonces, lo que pasa es que esta otra, efectivamente la 4, y desgraciadamente no tengo el orden acá a la mano, por eso les pido disculpas, estimados colegas. Pero también habría que retirarla y dejarla que efectivamente resuelva de mejor manera la siguiente, que no sé si es la 5 o la 6. Sí, es que la 4 es casi similar a la 3, no habría que retirarla. No, esa retírenla, por favor, sí. 4 también retirada. 4 retirada. Ya, pasamos a la 5. ¿Ya? La 5 del senador Bianchi para incorporar el párrafo nuevo. Las listas de candidaturas independientes tendrán un plazo de 30 días hábiles desde la fecha de declaración de las candidaturas para conformar pactos con otras listas independientes o con listas o pactos de partidos. A ver. ¿Las listas independientes? Claro, dice, las listas de candidaturas independientes tendrán un plazo de 30 días hábiles desde la fecha de declaración de las candidaturas. Esa también se retira, sí. ¿La 5 también? Esa es la 5 que se retira, correcto. Ya. Retirada la 5. Vamos a la número... Vamos a la 6. Del honorable senador señor Latorre. La número 6. Dice así. Podrán presentarse también candidaturas independientes asociadas entre sí, en pacto con uno o más partidos políticos. En tal caso, para la determinación de escaños, se entenderá que a la asociación entre independientes se le asignan los escaños conforme a las reglas aplicables a los partidos políticos dentro del respectivo pacto. Perfecto.
tenemos al senador Latorre. Sí, señor presidente, ¿me permite un segundo para pedir autorización que ingrese mi asesor, el abogado Gabriel Osorio? No hay ningún inconveniente, Alejandro. Gracias, presidente. Una consulta, presidente. ¿Cómo se va a ver esto? Porque efectivamente nosotros estamos proponiendo agregar los pactos en otros incisos. Entonces van viendo y luego avanzando lo demás, ¿cierto? Okay, ya. Correcto. Lo que vamos a hacer, Carlos, para que lo hagamos ordenado, porque las indicaciones son varias, vamos a tener el número correlativo, vamos votando y entrarán en contradicción o no algunas normas sobre esa base y se votará cuando corresponda. Senador Latorre, tiene la palabra. Debatir por el mismo tema todas, pero bueno, usted vea cómo la lleva, no hay problema. Juan Ignacio. Gracias. Sí, gracias, presidente. Muy breve. A ver, la idea que está detrás de esta indicación es que los independientes, si así lo quieren y comparten ideas comunes en cuanto a un proyecto constitucional, que es lo que va a estar en juego en el proceso constituyente, con partidos políticos o con listas de partidos políticos, pudieran integrar esas listas, pero formando pactos o subpactos, es decir, en una fórmula de integración distinta a la que hoy día permite la ley, porque hoy día un independiente, la única posibilidad que tiene de integrar una lista de partidos es ir a golpear la puerta de un partido y pedirle que entre en un cupo de un partido, cosa que se puede hacer y es legítimo también que ocurra. Pero una fórmula distinta es que un grupo de independientes, por ejemplo, los independientes no neutrales o la otra plataforma de Chile Dignidad o algo así, o bueno, distintos grupos de independientes que tienen ideas de proyectos constitucionales similares a la de partidos políticos, pudieran entrar e integrar esas listas en una negociación de pacto, subpacto al interior de las listas. Y eso puede incluso posibilitar aumentar sus posibilidades de ser electos, elegidos, elegidas y ser representantes finalmente en la convención, no solo presentar candidaturas, sino que aumentar sus posibilidades de electividad. Esa es lo que está detrás de esta indicación. Yo sé, presidente, que hoy día la ley no permite los subpactos entre partidos políticos al interior de una lista. Yo sé que ese es parte del debate y es un tope que tenemos, pero en mi opinión, en la opinión que nosotros hemos defendido desde el Frente Amplio, creemos que los independientes que están agrupados por ideas similares a los partidos políticos puedan integrar esas listas en una categoría de pacto o subpacto al interior de las listas. Eso es, presidente. ¿Me permite, presidente? Gracias, Juan Ignacio. Carlos. Sí, mira, lo que pasa es que nosotros planteamos, bueno, algo muy parecido, pero estamos ahí agregando un inciso especial, un nuevo inciso quinto. Entonces, lo que pasa es que si ustedes votan ahora esta indicación, que nosotros podemos compartirla, pero la hemos complementado de una manera distinta, la verdad es que se zanjaría el tema y yo creo que ahí es conveniente agregar la indicación nuestra para poder debatir ambas que van en la misma línea. Es lo que quiero pedir, por favor, presidente. ¿Qué número? Al final, una vez que escuchen todas. ¿Qué número es la indicación de ustedes? No sé dónde la tiene. Carlos, si nosotros no establecemos, por favor, si nosotros no establecemos un procedimiento y las indicaciones por distintas situaciones están descontinuadas, es imposible poder resolverlas. Entonces, nosotros estamos votando ideas, conceptos. Quienes están de acuerdo por integrar pactos de independientes con partidos políticos, ese es una materia, es un bloque de ideas. Si no están de acuerdo, la perfección o mejora que pueda señalar una u otra indicación, entiendo que se caen al no haber mayoría en ese consenso. Quiero, estimados colegas, plantear ese criterio, porque a veces las indicaciones por sí solas son inconsistentes porque son en contradicción con o son perfeccionamiento de una idea que se ha rechazado. No, yo lo entiendo. Lo que pasa es que es un mismo tema, está en otro numeral, está en otra indicación Carlos, y para nuestro gusto. Sí. Carlos, pero lo importante, yo le doy la palabra para agregarlo, poder identificarla cuál es y necesitamos tener un procedimiento para ir resolviéndola. Yo he propuesto que la idea matriz, que es lo que está planteando el senador Latorre, indicación número 6, abramos la discusión,
tú puedas perfeccionarla o agregarla fantástico, en lo que señale, fantástico. y sometemos a votación la sexta mejorada, si pudiéramos decir, Sí, no hay problema. y con eso vamos a despejar. Ok, listo. Perfecto. Ofrezco la palabra entonces sobre la indicación número 6. Yo quiero pedir que el abogado Daza pueda hacer uso de la palabra. Perfecto, perfecto. Tiene la palabra. Presidente, muchas gracias por su intermedio, muchas gracias a la comisión para escucharnos. La verdad, sus señorías, es que nosotros estamos señalando la necesidad de que existan pactos de las listas independientes, no solamente con partidos políticos, como se plantea, sino también respecto de las listas entre ellas, las listas independientes entre ellas. En este contexto, obviamente, la posibilidad de que una lista independiente en un determinado distrito tenga la posibilidad de pactar con un partido político nos parece que es una buena idea. Pero también ahora que, como lo señaló usted, presidente, para los efectos de poder debatir esta idea en bloque, ¿no? Y se pueda considerar todos los elementos para que los miembros de la comisión se puedan hacer una idea. El senador Buenchumilla, en la sesión anterior en que se planteó este debate, señaló, yo creo que algo bastante plausible, respecto de la posibilidad que listas de independientes puedan pactar entre ellas en un distrito. Se decía algo así como, ¿cuál es el sentido de esto? Sé que los independientes tienen la posibilidad de poder agruparse libremente y armar una lista, por ejemplo, de 6 personas. ¿Para qué establecer una norma que dice, sabe qué, armen lista y después de eso se ponen de acuerdo? No tendría un efecto jurídico, como se planteó. Sin embargo, el punto es de que los independientes, en conformidad a la legislación vigente, a partir de lo dispuesto en la disposición 29ª, transitoria a la Constitución, no se pueden agrupar libremente en una lista. Se exige de que se agrupen bajo un lema y un programa común. De esta forma, hay organizaciones sociales que han trabajado durante años en un cierto tema que no podrán agruparse electoralmente en una sola lista con otros independientes bajo un lema diverso de aquel que desean impulsar en la Convención Constitucional. Por ejemplo, hay un movimiento ambientalista, este no podrá libremente pactar con un movimiento que reivindica, por ejemplo, la agenda de género, sin que alguno de estos dos grupos deba ceder el lema y el programa, porque hay que recordar de que las listas independientes se tienen que construir a partir de un lema y además la presentación de un programa. Entonces, la idea es que se puede hacer un pacto electoral en un determinado distrito que, por ejemplo, en el caso que yo les planteo, pueda corresponder a una lista, entre comillas, ambientalista derechos de género. Lo que no solamente será más transparente para el electorado en relación a las ideas que impulsan los miembros de esa lista, sino que además facilitan los hechos que grupos de independientes puedan asociarse para presentar sus candidatos de una forma que sea más competitiva en el proceso electoral. De esta forma, además, van a poder sumar a la lista votación de quienes tengan interés en alguno, por ejemplo, en este caso, de los 2 temas que se proponen por cada una de las listas que en definitiva pacten. Esto yo creo que es conveniente porque permite evitar la atomización excesiva de los independientes en innumerables listas que se puedan formar en un mismo distrito, especialmente en aquellos que son más poblados, lo que es un escenario que además sería materialmente más complejo por el número de candidatos, campañas asociadas, gasto electoral, confección de cédulas con innumerables listas y candidatos, entre otras dificultades. Además, yo creo que la posibilidad de permitirse no solamente el pacto con listas de partidos políticos por parte de las listas independientes, sino entre ellas, además agrega una opción para que se puedan agrupar estas listas, ¿no? Y respecto a la posibilidad, que estamos de acuerdo, de que se puedan pactar con partidos políticos, creo que esto también es bueno, porque en la práctica, y esto hay que reconocerlo, pueden haber alguna reticencia inicial por parte de grupos de independientes para ir como candidatos de partidos políticos dentro de una lista de partidos, ¿no? Aunque sea como independientes. Y esto, la verdad que una vez despejado el panorama de cuáles listas tienen ya el número suficiente de firmas y han cumplido con los requisitos legales, se puede entonces empezar a establecer, ¿no? Pactos entre los independientes y las listas de partidos políticos. La verdad que acá se ha señalado por algunos
de que la verdad que no corresponde que los partidos puedan formar pacto con listas independientes, porque esto sería, entre comillas, un engaño, ¿no? Toda vez que por este acto los independientes perderían la calidad de verdaderos independientes. Sin embargo, este es un argumento que no tiene mucho asidero material ni menos jurídico, porque hay que considerar que hoy día ya los partidos políticos pueden llevar independientes en sus listas, frente a lo cual nadie ha sostenido el reproche que con esa conducta el independiente que acepta ir en la lista de un partido político perdería en rigor la calidad de tal y estaría engañando al electorado. Si este argumento fuera plausible, entonces lo que correspondería sería impedir esta posibilidad, lo que nadie ha señalado hasta esta fecha. Además también, finalmente, presidente, el punto es que acá muchas veces se piensa bajo una lógica de los partidos políticos. Los partidos políticos obviamente tienen conocimiento, manejan la ley electoral y saben que la mejor opción para poder obtener determinados escaños es llevar el máximo número de candidatos posible en un determinado distrito. Sin embargo, esta cultura no necesariamente va a estar presente en el mundo independiente, y sobre todo si se considera que en ese ámbito las listas se van a tener que agrupar por temas, entonces no hay que descartar en lo más mínimo de que existan listas de independientes los cuales no lleven el máximo de candidatos posibles en un determinado distrito. Entonces, la verdad que permitir una agrupación en este contexto, yo creo que no solamente resulta electoralmente más eficiente para los candidatos de las fuerzas políticas y sociales que levantan esas listas, sino también es mejor para la ciudadanía, para que no tengan una papeleta ininteligible con un amplio, insisto, número de listas. Y esta agrupación no solamente se puede concretar respecto de los partidos políticos, que como digo, es una posibilidad que es más que plausible, sino también entre estas listas y la posibilidad de poder generar esa agrupación. Por lo tanto, esa es la idea que está detrás no solamente de lo que se ha planteado por el senador Latorre en su indicación, sino en el resto de indicaciones donde nosotros también proponemos que exista la posibilidad de pactar entre listas independientes y listas de partidos políticos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Mauricio, por la exposición. Estimados colegas, ofrezco la palabra y si es que no sometemos a votación. Alejandro Guille, lo veo ahí. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo apruebo esta indicación número 5. Es casi igual a la que presenté yo, así que en una de esas se van a resolver dos de una. La idea es que quede absolutamente claro es que los independientes pueden formar listas. Segundo, establece que esos independientes también pueden hacer pactos con partidos políticos. Recordemos que hoy partidos de todos los sectores están invitando a independientes a integrarse. Pero en esa asociación hay muchos que quieren mantener su identidad como independientes, aunque vayan en un pacto. En consecuencia, esto lo que hace es recoger una inquietud de gente que es independiente, que está dispuesta a ir con partidos porque tienen una cierta afinidad, pero que quieren mantener una suerte de identidad. En consecuencia, llena un vacío que la ciudadanía nos ha pedido mucho en terreno. Gente independiente, dirigentes sobre todo de organizaciones de la sociedad civil, que no son antipartidos, pero que quieren tener autonomía del partido. Entonces ellos piden que puedan hacer pactos, pero manteniendo su identidad. Y de paso, esto ayuda mucho a objeto de evitar la excesiva dispersión de candidaturas. Lo que hemos propuesto en el conjunto de indicaciones, y veo que van en la misma dirección de las del senador Latorre, el senador Bianchi, es que se optimice la votación, se ordene, que la gente no se vea con una sábana de listas. Segundo, que esas listas estén agrupadas en torno a ejes temáticos o ejes programáticos, con una identidad común, pero que no aparezca dispersando votación, sino más bien que si lo estiman puedan llegar a acuerdos con partidos de distinto tipo donde sientan que hay una identidad común. Ahí se incorpora, por lo tanto, esto dentro de esas listas. Y el elemento que probablemente para los partidos es un poco más incómodo, pero como se trata del proceso constituyente, esto no tiene que ver con elecciones generales. Esto es solo para efectos del proceso constituyente, donde la participación ciudadana, a mi entender, es esencial para darle más robustez, más
¿no es cierto?, legitimidad al proceso convencional, es que los independientes dentro de las listas puedan concentrar los votos primero entre ellos y, por cierto, lo que derramen pueda ir a los otros candidatos que van en la lista, pero que hay una primera subagrupación en la misma línea de no perder la identidad que ellos están buscando, porque hay un cierto resquemor, hagámonos cargo, por eso estamos presentando estas indicaciones de sentir que los partidos puedan al final beneficiarse de ellos y ellos queden al final en una posición muy desmedrada dentro de un pacto. Esa es la idea, creo, de la indicación que nosotros hemos presentado y que está muy cercana a lo que está proponiendo el senador Latorre. Gracias, colega. Si no hay más palabras pedidas, vamos a poner en votación la indicación que estamos discutiendo, que es la indicación número 6. Señor secretario. Presidente, ¿cómo la van a votar? Para saber, porque se ha hecho una presentación de la indicación nuestra. ¿Cuál es la que queda o queda esa mejorada con las otras indicaciones, tanto del senador Guillé como la mía? Señor secretario, si nos ayuda en esto. Tiene el micrófono apagado, Rodrigo. Disculpe, presidente. Señor presidente, la Secretaría entiende que parte de las ideas contenidas en la indicación número 6 estaban en la indicación del senador Bianchi, en la indicación número 3. Sí, Rodrigo, pero esas fueron retiradas, sí. Es más bien. Sí, no. 6... Yo estoy diciendo que las que he revisado, de las que quedan pendientes del senador Bianchi, que se permiten pacto, eran esas indicaciones. No tengo otras indicaciones del senador Bianchi más que esas. Tiene otras ideas consideradas, pero la idea de que hay pactos entre independientes estaban en esas indicaciones que ya retiró el senador Bianchi. Perfecto. Hagamos la votación entonces sobre esta norma en la indicación número 6. 6, en votación. Perdón, presidente. Senadora Evensperger. Luz y Pancho Huenchumilla han pedido la palabra. No, yo para votar, el senador Huenchumilla parece que había pedido la palabra antes. Perfecto, Francisco. Sí, es que, presidente, yo creo que sería bueno entender exactamente qué es lo que se está proponiendo en esta y en las distintas indicaciones para poder saber cómo vamos a votar. Partamos por lo elemental, a ver si me pueden ayudar en este sentido. Un independiente puede presentarse solo, ¿no es así? No sé si estamos de acuerdo con eso. ¿Ah? Sí, correcto. Sí, después de la reforma de la Cámara de Diputados, efectivamente, presidente. Dos independientes se pueden juntar y tener una lista. Exactamente. Estos dos independientes pueden pactar con otros dos independientes que tengan otra lista y formar una sola lista. No, lo que pasa, perdón, presidente. No. Sí, adelante. Sí, lo que pasa es que uno es el concepto de lista y otro es el concepto de pacto. No deben confundirse. No. La lista es una fórmula y otra es pacto. Miren el artículo 5 de la ley 18.700. Ahí se distingue entre listas y pactos. Rodrigo, pero es que yo estoy hablando en términos políticos. Ya. Después vemos cómo opera jurídicamente. Ya. Perfecto, dele. En términos políticos, si dos independientes se juntan con otros dos independientes que son de un movimiento distinto, lo pueden hacer políticamente. Sí. Ahora, ¿cómo eso se hace jurídicamente? Tendrían que ir los cuatro en una sola lista. Exactamente. A eso voy. Sí. Ahora, si estos cuatro quieren juntarse con otros cuatro y tener una lista con sus pactos adentro, en que los cuatro van por un lado, los cuatro por otro lado, pero con un solo nombre de lista, esa es otra figura. ¿No es así? Sí. Entonces, lo que están pidiendo en ese caso es hacer un subpacto dentro de la lista. ¿No es así? Sí, y están pidiendo que los dejen
pactar con otras listas de independientes o con listas de partidos. No, por eso digo, pero al pactar una lista con otra lista, entonces lo que estás pidiendo en el fondo es hacer un subpacto. Correcto. ¿No es cierto? En que la lista de los verdes con la lista de género hacen un pacto con subpacto, en que 4 candidatos de género, 4 candidatos ambientalistas y hacen un subpacto. Eso es lo que eso es, ¿no es cierto? La otra figura es que una lista Chucha presentaron, weón. Volvieron a presentar las mismas huevadas del Benítez, weón. El micrófono. Senador Bianchi tiene... Senador Bianchi, la Senador pasión es Bianchi buena. Pero... tiene abierto el micrófono. Se enojó con el senador Buenchumilla, güey. Yo creo que no fue conmigo. Pido 1000 disculpas, pero la verdad es que hay una equivocación enorme. Sí. Entonces, obviamente que me molesté muchísimo, Carlos, porque por esas favor, presentaciones fueron. Pido 1000 disculpas. Carlos, por favor, entendemos su corrección y su chilenismo, pero lo que les pido es que por favor seamos ordenados, dirigirse a través de la mesa. Está hablando el senador Buenchumilla, el secretario nos ha ayudado enormemente y usted ha hecho varios planteamientos. 1000 disculpas. Que es bueno resolverlo, y luego le pediría a los colegas que al fundamentar el voto haremos la intervención, y Pancho Francisco ha hecho un tema previo y voy a poner, insisto, en votación la número 6. No sé, Francisco, si se pudieron resolver tus dudas. Sí, pero lo que pasa es que no sé cuando el senador Bianchi, no sé si se refiere a lo que yo dije o se refiere a la presentación de su indicación. No, es mi indicación, por favor, Francisco. No, la indicación, don Pancho, sí, no tiene nada que ver con usted. Es la indicación que al parecer no la presentaron y pensé que estaba presentada, por favor. Carlos, por favor, colega, lo que le pediría es que en esta comisión somos extremadamente ordenados, las palabras se piden a través de la presidencia. Pediría que no activaran el micrófono si es que no han solicitado formalmente la palabra. Por favor, tiene la palabra el senador Francisco Buenchumilla. Bueno, yo estaba tratando de hacer una hilación lógica para entender bien el cuadro, e iba en que 4 querían juntarse con otros 4 y formar un subpacto dentro de una lista. Entonces ya ese es un tema, porque hoy día los subpactos no están permitidos, digamos, lo que opera en el sistema electoral chileno, no hay subpactos. Entonces esta ya sería una innovación de establecer de nuevo los pactos. Y si establecemos los subpactos para los independientes, entre ellos, habría que establecer los subpactos para los partidos políticos. Esa es la derivada. Entonces se está pidiendo un subpacto. La otra cosa que se está pidiendo es que una lista de independientes pudiera pactar con un partido político y a su vez ahí hacer un subpacto. Entonces no sé si se me explica que no es tan sencilla, digamos, no es tan sencillo el tema, digamos. Es un poquito complejo. Eso quería, presidente. Sí. Senador Elizalde. Sí, a ver. Es que yo creo que lo que el senador Buenchumilla plantea como problemática algo que hay que aclarar, porque, a ver, vamos por parte. En la reforma constitucional de paridad también se estableció que los independientes pudieran inscribir listas. ¿Qué significa eso? Que compiten en igualdad de condiciones que los partidos políticos, porque los votos se suman en la lista. Y compite lista contra lista. La lista que tiene más votos elige al primero. Y dentro de la lista compiten los candidatos. Entonces, eso ya quedó resuelto y por eso presentamos esa reforma. Eso ya quedó resuelto en la primera reforma, que ya está aprobada. El punto es si se va a autorizar algo que jurídicamente el secretario va a considerar que no es el término correcto, pero que políticamente se va a entender que es el subpacto. O dicho de otra manera, la lista dentro de la lista. Después vamos a ver qué es jurídicamente un pacto y qué es jurídicamente una lista. Son cosas distintas. Pero para efectos electorales, lo que aquí se está utilizando es que al poder pactar dentro de la lista, es como si dentro de la lista hubieran 2 listas o sublistas, que son subpactos. Y esos compiten entre ellos dentro de la lista. Yo entiendo que ese es el sentido de la indicación. El único comentario que yo quiero hacer es que los subpactos, que es el equivalente para los partidos políticos, están hoy día prohibidos en la
ley 18.700. Es decir, los partidos políticos no pueden subpactar. Entonces la pregunta es, tres independientes, ¿por qué podrían los independientes hacer algo que los partidos políticos hoy día no pueden hacer? Si la idea es nivelar la cancha, porque yo creo que aquí la idea es nivelar la cancha, que todos compitan en igualdad de condiciones. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasa en el caso de los partidos políticos que hoy día no pueden subpactar? Gracias, senador, por su intervención. Estimados colegas, yo voy a poner en votación la indicación número 6 que ustedes tienen a la vista en el texto en la tercera columna. Señor secretario, tomemos la votación. Bien. Senadora Desperger. Yo, presidente, lo he dicho en otras sesiones, yo voy a votar en contra de esta indicación. Creo que tenemos que avanzar en nivelar la cancha, como aquí se decía, los independientes, y creo que eso viene en el camino correcto, como viene la reforma de la Cámara. Ir más allá, no estoy de acuerdo particularmente por lo que acaba de decir y por su intermedio, presidente, el senador Elizalde. Primero, porque los subpactos hoy día ya no son permitidos, están prohibidos para los partidos. No veo una razón por la cual podría permitírseles a las listas de independientes pactar. Tampoco me parece adecuado que puedan las listas independientes pactar con estos partidos. Y creo que ya al permitirle a los independientes ir en listas es un gran avance que los pone en igualdad de condiciones que los partidos políticos, en el sentido de que ellos van a poder sumar las listas, los votos de todos los candidatos que vayan en esas listas para poder ver quiénes son los que resultan elegidos en comparación con las listas que lleven los distintos partidos políticos. Así que yo, presidente, base a eso y a lo que he señalado en otras comisiones del presente proyecto, voto en contra de esta indicación. Bien. Senador Araya. El secretario, yo también voy a votar en contra de esta indicación porque no veo lógica en lo que está pidiendo en esta línea y en esto mantener el mismo criterio que tienen los partidos políticos, no permitir los subpactos. Ya. Senador Galilea. En contra. Senador Huenchumilla. En contra. Senador Durresti. En contra. Bien. El resultado de la votación, 5 votos por la negativa, ningún voto a favor, rechazada la indicación número 6. Vamos a la indicación número 7 del senador Elizalde, que recae en el párrafo segundo, que ha pasado a ser tercero a partir de la enmienda que ha introducido la Cámara de Diputados. Dice así: lo que se va a suprimir en la propuesta del senador Elizalde: las listas de candidaturas independientes podrán presentar en cada distrito hasta un máximo de candidaturas equivalente al número inmediatamente siguiente al número de convencionales constituyentes que corresponde elegir en el distrito de que se trate. Eso dice la indicación número 7, es una supresión de esto. Hay una indicación del senador Bianchi que propone utilizar otra fórmula, que es aumentar el número de candidatos en aquellos distritos que están considerados la elección de 3 o 4 candidatos a convencionales constituyentes. Digo esto porque hay una relación entre ambas indicaciones, y hay 2 caminos, entiende la Secretaría, detrás de un objetivo común. Presidente. Perfecto. El senador Elizalde para explicar su indicación. La indicación del senador Bianchi y mi indicación persiguen el mismo objetivo. Cuando se reformó la Constitución y se estableció la paridad, se estableció que en los distritos de 3 y 4 convencionales a elegir se podía llevar hasta 6 candidatos por lista. Y de 5 a 8 el N+1. Entonces, 3 y 4 pueden llevar 6, 5 puede llevar 6, después 6 puede llevar 7, 7 puede llevar 8, 8 puede llevar 9. Pero simultáneamente se tramitó la reforma que estableció las listas de independientes, que ya están aprobadas. Ojo, las listas de independientes ya están aprobadas.
y ahí se dijo que podían llevar el N+1, porque se aplicó la normativa de la ley 18.700. Entonces hay una contradicción. Si queremos equiparar la cancha, si las listas de partidos pueden llevar hasta 6, los independientes pueden llevar hasta 6. Entonces, lo que dice esta indicación es que se elimina la referencia que hay en la reforma respecto de independientes, y al no haber referencia, ¿qué norma se aplica? Se aplica la de paridad, que viene en el artículo siguiente. Y la de paridad dice que donde se eligen 3 o 4 se puede llevar hasta 6. Es una fórmula mucho más simple que la del senador Bianchi, pero es lo mismo. Es decir, la referencia que había en el artículo de independientes se elimina, y por tanto lo lógico es que la norma de paridad se aplique para todos, sean militantes o independientes. Le sugeriría al secretario que pudiera leer el inciso, bueno, ya leyó el inciso cuarto, me parece, el párrafo segundo. Que pasó a ser tercero. Que pudiera leer la norma que existe en paridad, porque en paridad está establecida esta norma. Sí, bien, senador Elizalde, pero lo que le pediría también, por un tema de concordancia y respeto a los colegas que presentan las indicaciones, si pudiéramos, con la argumentación del senador Bianchi, si estamos en el mismo concepto, refundir las dos indicaciones y votarlas en su mérito, autorizando a la Secretaría para adoptar el concepto, si estamos todos de acuerdo. Carlos Bianchi, le doy la palabra mientras el secretario busca la norma. Sí, Carlos, adelante. Sí. Bueno, lo primero que quiero volver a pedir disculpas, porque en 14 años nunca ha sido mi actuar, pero honestamente salí de la habitualidad y, en fin, pido la disculpa, y menos podría hacer algo contra la persona que quiero mucho y que respeto, que es mi amigo Francisco mucho. Así que menos. Dicho esto, efectivamente está en la misma línea nuestra indicación de lo que acaba de señalar el senador Elizalde, pero yo creo que hay un matiz importante. Me gustaría que por su intermedio, presidente, se le pueda dar la palabra al abogado Daza para explicitar la nuestra, y ahí ve si usted, ¿no es cierto?, decide refundirla o no. Está toda la voluntad, si es así necesario hacerla, que se haga, presidente. Sí. No hay problema. Elegir en el distrito que se trate. Ese es el problema. Esta reunión está Esto siendo aplica, grabada. en definitiva, involucra aplicar la conocida fórmula del N+1, sin hacer distinción del número de escaños que se elijan por distrito, sino simplemente en esta norma sobre independientes se hace referencia al N+1. Ahora, esto puede causar una confusión, y no menor, ya que la norma contenía la disposición 30ª transitoria, como lo señaló el senador Elizalde, establece en relación a este proceso electoral específico, y en el contexto de la regulación destinada para obtener este equilibrio de género, en la elección de los miembros de la Convención Constitucional, que los distritos que eligen 3 o 4 escaños, las listas podrán declarar hasta 6 candidaturas a convencionales constituyentes. Ahora, el punto es cómo se aclara esto, de términos que quede absoluta y meridianamente claro que en aquellos distritos donde se elijan 3 o 4 escaños, entonces las listas van a poder estar integradas hasta por 6 candidatos. Una opción es poder eliminar la referencia al N+1 en la disposición 29ª transitoria. La otra es dejarlo explícitamente señalado en la norma 29ª transitoria. Yo intuyo, más allá de que señala el senador Elizalde que es más sencillo, yo lo digo además de mi experiencia como litigante, que es mejor dejarlo explícitamente señalado. ¿Y por qué lo digo? Más allá que esto también se podría resolver a partir de la referencia a la historia de la ley, que es lo que se está haciendo en este momento. Pero dejarlo explícitamente señalado puede tener una consistencia, porque la norma 30ª es una norma que se refiere específicamente al tema de género, ¿no? Mientras que la norma 29ª establece normas especiales de elección de representantes de la Convención Mixta Constitucional, o Convención Constitucional en este caso, ¿no? Y me da la impresión que quizás
quizás una fórmula, quizás no sea la que está redactada en la indicación que se está discutiendo y que fue presentada por el senador Bianchi, quizás una redacción más sencilla, más directa, ¿no? Pero que quede explícitamente señalado, creo que puede ahorrar muchos problemas interpretativos para los efectos de poder aplicar dicha disposición. Gracias, eso es, señor presidente. Gracias, Mauricio. Creo que avanzamos en eso. Le doy la palabra al senador Elizalde si hay acuerdo en poder redactar una norma explícita. Me parece bien lo que señala Mauricio, al estar antes la otra redactada para el efecto de paritario. Si podemos hacer una redacción en conjunto, ¿les parece? Sometemos a votación y autorizamos a la Secretaría para la redacción en el concepto que estamos votando. Yo lo que pido en esto, como siempre hemos trabajado en la comisión, si hay un criterio de mantener la misma redacción para ambas situaciones, y votamos la indicación presentada en el correlativo, el número 7, si mal no recuerdo, pero subsumiendo las dos y la idea de aclarar y despejar la duda. Senador Elizalde. Mire, yo sobre esto no voy a hacer un tema de principio, porque como muy bien dicho el abogado Daza, esto es un tema podríamos decir, no sé si de técnica legislativa o de redacción de la norma. Seguridad jurídica, al final del día. Yo tengo una opinión distinta. A mí me gustan las normas cuando son simples. Por tanto, si se deroga la referencia que hay en la norma de independientes, va a haber solo una norma referida al número máximo de candidatos. Y esa norma se va a aplicar para todo tipo de listas. Yo estoy de la tendencia de que uno cuando pregunta, ¿y esto cómo se resuelve? El inciso cuarto del artículo tanto, el inciso segundo del artículo tanto, y uno lee el inciso y punto. Porque cuando ya se dice, no, está regulado para unos en el inciso cuarto y para otro en el inciso tercero de otro artículo, ya ahí se arma un enredo para el exégeta y para el intérprete. Entonces, por eso yo soy más bien de la tesis de derogar y punto, porque si se deroga, lo que se aplica en la norma de la 30ª, que no hace distingo entre listas de partido, listas de independientes, simplemente habla de listas. Pero no quiero hacer de esto un tema de principio, así que si la comisión tiene una opinión distinta, obviamente yo no voy a hacer de esto un tema de vida o muerte, pero yo tengo una opinión distinta. Creo que mientras más simples son las normas, mejor. Y en este caso, habiendo una norma, porque es la paridad la que establece estos cupos adicionales. Estos cupos adicionales no vienen del cielo, vienen como resultado de la paridad. Se dice en los distritos de 3 y 4 a elegir, se puede llevar hasta 6 candidatos. Y esa norma es una norma que se aplica, si derogamos la referencia que hay en los independientes, se aplicaría tanto a los independientes como a los partidos políticos, sería exactamente la misma norma. Presidente. Secretario. Sí, efectivamente está en pantalla, si ustedes lo ven en la primera columna, no sé si lo están viendo, en negrilla, destacado el inciso cuarto de la disposición 30ª. El inciso cuarto dice lo siguiente: en los distritos que elijan 3 a 4 escaños, las listas podrán declarar hasta 6 candidaturas a convencionales constituyentes, siguiendo los incisos anteriores, y no se aplicará al respecto lo dispuesto en el inciso primero del artículo 5 de la referida ley, el cual regirá para el resto de los distritos que elijan 5 o más escaños. Esa es la norma que se vincula con lo que ustedes están discutiendo, que es la posibilidad de que en los distritos que eligen 3 o 4 escaños puedan llevar las listas, no se distingue, o sea, se aplica a todas las listas de partidos independientes, hasta 6 candidaturas a convencionales constituyentes. ¿Y cuál es la norma que la indicación del senador Elizalde pretende eliminar? Lo que pretende eliminar el senador Elizalde se los muestro ahora. La 29. Es la norma del artículo 29º transitorio, en que establece la regla de N+1, que aparece en la primera columna, no sé si lo están viendo. Dice: las listas electorales de candidaturas independientes podrán presentar en cada distrito hasta un máximo de candidaturas equivalentes al número inmediatamente siguiente al número convencionales constituyentes que corresponde elegir en el distrito de que se trate. Obviamente, para el intérprete se le podría presentar claramente un conflicto entre lo que establece esta disposición con lo que establece el inciso cuarto
de la disposición 30ª transitoria. Y por eso hay dos vías. Una, la del senador Elizalde, para suprimir este inciso del artículo 29, o la del senador Bianchi para agregar, en el fondo, repetir la regla del artículo 30º transitorio en el 29. Eso es. Ya. Rodrigo Galilea. Sí, yo, presidente, recogiendo de que efectivamente ambas propuestas buscan solucionar lo mismo, yo también considero que es más simple simplemente suprimir esta norma del 29º transitorio, porque la norma 30ª se basta a sí misma y es absolutamente clara. Explicita que se refiere a partidos políticos ya independientes, explicita que no se aplica tal norma, es en razón de la paridad de género, es para todo el proceso constituyente, y por lo tanto creo que de esa manera no hay ninguna duda, si es que alguien la tuviera, de a qué norma hay que ir para resolver este tema. Así que a mí me tiende a gustar más la posibilidad de simplemente suprimir, tal como propone el senador Elizalde. Y abro un paréntesis, quería solicitarle, presidente, la autorización para que entre un asesor nuestro que es David Wina, que quería entrar para colaborar eventualmente, que es experto en estas cosas también. Autorizado, Rodrigo, hemos trabajado con él también en varias iniciativas y también a los asesores pide la palabra y reforzar. Colega, yo creo que aquí no hay un tema de fondo, más bien de técnica. Yo también suelo inclinarme con la argumentación, lo que ha señalado Rodrigo en la misma línea, pero yo pediría que se consignara en la indicación a los dos autores porque son la misma idea con dos fórmulas. Entonces, sometámoslo a votación, subsumir la indicación de Carlos Bianchi y pedirle autorizar a la Secretaría que sea la redacción más adecuada. Rodrigo, si tomamos la votación con ese concepto para que se consigne las indicaciones de ambos colegas y damos por subsumida la correspondiente de Carlos, que iba más adelante. Ya. Presidente, en votación. Entonces, Pancho, perdón. Y dejar expresa constancia que la indicación del senador Bianchi se condice con lo dispuesto en la 30ª, sobre todo en el inciso final, que queda clarísimo. Eso, dejamos constancia para la historia de esto. Queda subsumida. Queda subsumida. Perfecto, se entiende subsumida y mandatamos a la Secretaría para despachar esa situación. En votación, secretario. Ya, se pone en votación la indicación número 7 para suprimir el párrafo segundo del texto que ya di lectura, que comienza con la frase listas electorales de candidatura independiente y termina el distrito de que se trate. Senadora Ebensperger. Yo estoy a favor de lo que acá se ha señalado, particularmente estoy a favor de la indicación presentada por el senador Elizalde. Creo que es mucho más claro y transparente. Al autorizarse, al estar ya autorizadas las listas de independientes, no tendría por qué haber una norma especial para ellos, sino que aplicar la que ya existe, que es la 30ª. A favor. Ya. Senador Araya. A favor, secretario. Senador Galilea. A favor. Senador Buenchumilla. A favor. Presidente. A favor. Bien. Resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa, ninguno negativa, aprobada la indicación número 7. Dejaremos constancia en el informe que la indicación número 8 del senador señor Bianchi apuntaba al mismo sentido de dar las facilidades, establecer la misma regla que se establece en el artículo 30 transitorio, y así se consignará en el informe, si les parece a sus señorías. Perfecto. Ya. Aprobado. Continuamos. Vamos a la indicación número 9. Voy a trasladarla para que la vean. Del senador Guillé. Aquí hay dos ideas contenidas en la indicación número 9
que dice lo siguiente. La primera idea que aparece en el párrafo tercero y cuarto nuevo que propone es: las listas electorales de candidatura independiente podrán acordar pactos electorales con uno o más partidos políticos. Y en el párrafo siguiente nuevo estaba la idea de que acaban de ustedes de votar, es decir, que en los distritos que elijan 3 o 4 escaños se podrán declarar hasta 6 candidaturas convencionales constituyentes. Es la misma idea en lo que alcanza acá a registrar la Secretaría. Alejandro Guille. Muchas gracias, presidente. Lo segundo, efectivamente, ya fue recogido en la indicación del senador Elizalde y del senador Bianchi, por lo tanto, no tendría ya sentido. Lo que se mantiene es la primera parte, que habla de los posibles pactos entre listas de independientes y partidos políticos. Yo creo que en los procesos electorales no hay que poner dificultades ni barreras a quienes quieren participar. Todos pueden hacer pactos y alianzas cuando así están de acuerdo en función de un programa o de otro objetivo, y por lo tanto que los independientes también tengan esta posibilidad de hacer pactos con partidos si así lo estiman sus promotores. Eso sería lo que no está considerado porque se rechazó la indicación que se tenía algún parecido del senador Elizalde, pero que incluía el tema de los subpactos. Aquí nosotros no hemos planteado subpactos toda vez que tampoco los partidos pueden hacerlo y obviamente produciría un ruido innecesario. Lo que se trata es de abrir las oportunidades de participar bajo las mismas reglas y, por cierto, eso me parece que es suficiente en los términos que nosotros lo hemos planteado. Muchas gracias, presidente. Gracias, secretario. Una consulta. ¿Entiende la Secretaría entonces que la segunda parte de su indicación, senador, usted la retiraría? La segunda parte. ¿Por qué no queda subsumida la segunda parte? Perdón, presidente, por su intermedio, que por último se use en la redacción, si es que está más clara, que ha presentado el senador Elizalde y el senador Bianchi, o puede ser una misma que agrupe a las 3, no sé, ahí lo resuelve la Secretaría, ¿no? Sí, en eso, gracias, en eso, senador Guillén, nosotros hemos autorizado a la Secretaría para que pueda concordar la mejor redacción con los criterios que se han señalado, teniendo el mismo objetivo. Creo que fueron ampliamente expuestas por Mauricio, por Álvaro Elizalde y lo que ha expresado ahora usted. Entonces, lo importante es que veamos la votación, entendiendo que la segunda parte estaría subsumida en la anterior. Haríamos la votación, señor secretario. Presidente. Luz, por favor. Sí, en la segunda parte de la indicación del senador Guille, para que quede claro, ¿no es cierto?, es en la idea de lo que ya aprobamos, porque me parece que mezcla, porque termina diciendo que no se aplicará respecto a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 5 de la ley 18.700. Que esa no es la que prohíbe los subpactos, esa parte está relacionada con el inciso primero, entiendo yo, ¿no? ¿Qué es lo que establece el inciso primero del quinto de la 18.700? Buena pregunta. Señor secretario. Un minuto. La ley 18.700 dice lo siguiente en su inciso primero. En el caso de las declaraciones de candidaturas para la elección de diputados y senadores, los partidos o pactos electorales podrán presentar en cada distrito o circunscripción un máximo de candidatos equivalente al número inmediatamente superior al del número de parlamentarios que corresponda elegir en el distrito o circunscripción de que se trate. Por lo tanto, la norma que está establecida en la disposición trigésima transitoria, efectivamente lo que está tratando de resguardar es que ese límite no rija, porque aquí están aumentándolo. Porque rige solamente la 30ª, la 30. Okay. Claro, para aquellos distritos en que se elijan 3 o 4. Presidente. Senador Elizalde. Yo creo que lo que hay que hacer es que separar el inciso segundo del inciso primero. El inciso segundo, entender que se aprobó en la votación anterior, que quede subsumida en la indicación que votamos antes. Bien. Correcto. Sí. El inciso segundo, estoy diciendo. Y el inciso primero, yo no sé si eso coincide con lo que ya se votó respecto de pactos en términos del contenido de fondo. Coincide con la indicación 6. Correcto. Presidente, por su intermedio.
Sí, senador Guillé. Acá se está planteando simplemente pactos entre independiente y partido. No se habla de subpactos, que fue la mayor objeción que se produjo en el debate anterior. Esto otro ya es otro tipo de debate. No se está pidiendo que se haga en beneficio de los independientes algo que no tienen los partidos. En el caso anterior, efectivamente era así, porque los partidos no pueden hacer subpactos y eso se suprimieron. Entonces era absurdo que los independientes pudieran hacer el subpacto y no los partidos. Por lo tanto, es distinto y yo reivindico esta indicación y pido que se vote para dejarlo en el proceso de la historia de la ley. Perfecto. Sometamos la votación entonces. Ya. En votación entonces la indicación número 9, párrafo primero. Senadora Vesperger. En contra. Ya. Senadora Araya. En contra. Senador Galilea. En contra. Senador Huanchumilla. Señor presidente, yo podría ver cuál fue lo que votamos en la anteriormente a lo que se refería el senador Elizalde. Dice que votamos algo parecido. Es la indicación número 6, senador Huanchumilla. Habla de los pactos también. Por partidos. Por eso a mí me dejó la duda que ya se había votado. Claro. Sí, claro. Lo que pasa es que ya votamos en contra de esto, entonces habría una contradicción si rechazamos esto y aprobamos esto. Entonces, entiendo que está votado. Entonces voto en contra, señor presidente. Vota en contra, senador Huanchumilla. Presidente. En contra. Resultado de la votación, 5 votos en contra, ningún voto afirmativo, rechazado entonces la indicación número 9, párrafo primero, y el párrafo segundo se entiende subsumido en el acuerdo de las indicaciones anteriores. Anteriores, por lo del senador Bianchi y Elizalde. Pasamos al siguiente. Ya. La indicación número 10 del senador Guillé recae en el párrafo tercero, que ha pasado a ser cuarto después de la enmienda que ha establecido la Cámara de Diputados. El texto aprobado, el texto vigente dice lo siguiente: la declaración e inscripción de esta lista estará sujeta a las mismas reglas que las candidaturas a diputado, en lo que sea aplicable, las que además deberán contener un lema común que los identifique y un programa en el que se indicarán las principales ideas o propuestas relativas al ejercicio de su función constituyente. Adicionalmente, cada candidato o candidata que conforme la lista, considerado individualmente, requerirá el patrocinio de un número de ciudadanos independientes igual o superior a 0,4% de los que hubieran sufragado en el distrito electoral en la anterior elección periódica de diputados, de acuerdo con el escrutinio general realizado por el Tribunal Calificador de Elecciones, con un tope de un 1,5% por lista de quienes hubieran sufragado en el distrito electoral respectivo. Esta norma ha sido sustituida por la Cámara de Diputados en la parte que dice lo siguiente. La oración final, en donde dice: esta lista, estoy leyendo en la segunda columna, requerirá el patrocinio de un número de ciudadanos independientes igual o superior al 0,5% de los electores que hubieran sufragado en el respectivo distrito electoral en la anterior elección periódica de diputados, de acuerdo con el escrutinio general realizado por el Tribunal Calificador de Elecciones. El patrocinio de la lista se obtendrá de la sumatoria de los patrocinios individuales de los candidatos y candidatas que lo conforman. Es decir, se elimina la exigencia del 0,4 y se rebaja la exigencia del 1,5% establecido en el texto vigente. Todo queda reducido a que esas listas de independientes deben reunir una cifra igual o superior al 0,5%. La indicación del senador Guillé dice, para agregar en el párrafo tercero, que ha pasado a ser cuarto a continuación de la expresión 1,5% por lista de quienes hubieran sufragado en el distrito electoral respectivo, la siguiente oración:
Una instrucción general del Servicio Electoral establecerá el modo en que el procedimiento de patrocinio de listas de candidatos independientes a que se refiere este inciso, como también el patrocinio de candidaturas independientes a que se refieren los artículos 89 y 90 de la Ley 19.175, 112 y 113 de la Ley 18.695, que es la Ley de Municipalidades, y 13, 14 y 16 de la Ley número 18.700, podrá realizarse de acuerdo con las disposiciones de la Ley 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma. Dicha instrucción solo será aplicable para las votaciones populares a realizarse durante los años 2020 y 2021. Señor presidente, la Secretaría tiene dos observaciones. Una primera es que la indicación del senador Guillé está haciendo una modificación al texto vigente para agregar en el texto vigente algo que en el segundo trámite ya fue modificado. No sé si me explico. Entonces hay una pequeña discordancia, salvo que no creo, no le parece a la Secretaría que la intención del senador Guillé sea volver al texto vigente. Podría ser, como una hipótesis de trabajo. Y la segunda cuestión que quiere llamar la atención la Secretaría es que la indicación del senador Guillé, y me refiero a la cuestión de forma, no al mérito de la misma, abarca materias que dicen relación con no solo con la elección de los convencionales constituyentes independientes, sino que está abarcando materias vinculadas con la elección de consejeros regionales, de miembros del ámbito municipal y también reglas de la ley 18.700. Sí, llama la atención de la Secretaría y sería bueno aclarar esos puntos para la historia de la ley, señor presidente. Presidente, pido la palabra. Sí, Álvaro. Sí. Bueno, la primera parte, una que está pendiente y que yo creo que es la que se va a discutir al final, que se refiere a los guarismos, y particularmente al porcentaje. Respecto a la segunda parte, yo creo que esto debería discutirse con las otras normas, porque hay una serie de propuestas e indicaciones referidas a firma electrónica, clave única, etcétera. Entonces, por tanto, esa discusión podríamos discutirla simultáneamente, todas esas otras normas. Creo, no obstante, efectivamente, si esto se extiende más allá de la elección de la Convención Constitucional, esta indicación en esa parte sería inadmisible porque está fuera de las ideas matrices. Ahora, yo comparto lo que plantea el senador Guillé, pero creo que desde el punto de vista técnica legislativa lo que habría que hacer es modificar las leyes orgánicas correspondientes, pero no a través de esta reforma constitucional, porque esta reforma constitucional se refiere a la Convención Constitucional y, por tanto, toda norma que vaya más allá de la Convención Constitucional se podría considerar que está fuera de las ideas matrices y, por tanto, sería inadmisible. Entonces, lo que propongo es que se pueda trabajar una reforma legal que incorpore estos elementos para actualizar toda la legislación, pero creo que no es a través de esta reforma constitucional, insisto, porque está fuera de la idea matriz. Gracias Álvaro, que comparto esa opinión. Antes de darle la palabra al autor de la iniciativa, yo voy a pedir que me pueda reemplazar. Yo les decía que estamos con un tema de los escaños reservados, me están llamando por eso, tenemos que constituir la comisión mixta por un elemento que nos han pedido a la comisión. Si me puede reemplazar con derecho a voto al senador Elizalde, quien ha hecho además referencia al artículo que viene. Senador Elizalde. ¿Entiende la Secretaría, presidente, que hay un cambio de comité? Yo le envío ahora inmediatamente el cambio formal por WhatsApp. Ya. Y entiendo también que habría acuerdo de la comisión para elegir al senador Elizalde como presidente. Sí. Ya. En eso yo creo que no hay consenso, pero les pido que por favor colaboren. Para mí mejor que no haya consenso en todo caso y que sea otro. No hay problema. Gracias. Colega, yo no tengo problema. Colegas, los voy a mantener informados de la comisión porque estamos trabajando en constituir la comisión mixta de pueblos originarios y que luego tenemos que fijar con la Cámara
el procedimiento. Por eso he pedido este reemplazo. El senador Elizalde tiene la palabra y la presidencia. He pedido la palabra. Ya, le dejo la... El senador Guillé pidió la palabra, presidente. Senador Guillé, adelante. Muchas gracias. Después la derecha votando por un socialista y después dice que no hay cocina. Bueno, no importa. Le voy a pedir, señor presidente, si me permite que nuestro abogado, Gabriel Osorio, pueda hacer las explicaciones de este articulado, que es bien complejo porque además incluye distintas materias. Yo lo he apoyado muchas veces, usted, senador Guillén, nunca ha denunciado cocina, así que le pido un mínimo respeto porque no somos senadores de la República. Adelante. Presidente, Senador Osorio, ¿pudiera decir antes algo del abogado? Sí, senadora Westberger. Gracias, presidente. No, solo para informar y señalar, yo también comparto que la parte que no se refiere de esta indicación a los constituyentes está fuera de la idea matriz, pero además quisiera señalar que ha ingresado esta semana y que por lo tanto va a ser citada a la Comisión de Gobierno para la próxima, un proyecto precisamente del senador Guanchumilla y el senador Piu que facilita la suscripción de patrocinio y declaración e inscripción de candidaturas independientes para las elecciones de alcaldes, concejales y gobernadores regionales. En la Comisión de Gobierno también esperamos darle el máximo de rápido tramitación porque va un poco en esta línea. Ya hay un proyecto ingresado en este sentido, presidente. Gracias. El señor Osorio, abogado Osorio. Gracias, señor presidente, por su intermedio. En primer lugar, agradecer la oportunidad de poder estar acá. Dos cosas súper sencillas. En primer lugar, la indicación se hizo al texto vigente de la reforma, entonces por eso se puso después del 1,5, no dice relación con que se apoye o se rechace los guarismos que actualmente establece el artículo 29 transitorio, no está en discusión en eso, ¿ya? Eso es producto de otra discusión que se va a dar después, me imagino. Respecto del contenido de la indicación, a ver, sí, puede existir dudas respecto al texto que se encuentra ennegrecido respecto de su admisibilidad, porque evidentemente también se extiende a otro tipo de elecciones, efectivo. Sin embargo, respecto al texto que no está ennegrecido en la tercera columna, ¿ya? ¿Qué es lo que establece? Establece el mismo método que actualmente tienen los partidos políticos cuando se encuentran reuniendo firmas para poder constituirse en las diferentes regiones del país, ¿ya? Actualmente los partidos políticos, en el artículo 6 de la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos, permite que mediante suscripciones, mediante documentos electrónicos establecido en la Ley 19.799, puedan reunir ese número de firmas. Lo que se está proponiendo en esta indicación que simplemente los candidatos independientes a que se refiere, ¿no es cierto?, la disposición 29ª transitoria, puedan reunir en términos similares a lo que hacen los partidos políticos el número de firmas necesarias que establezca la presente reforma constitucional. No es más que eso. Perdón, le pregunto al secretario. Lo que pasa es que hay otras indicaciones que se refieren precisamente a la firma electrónica, entonces quizás sería bueno leerlas todas y resolverlas en su mérito. Y obviamente la reforma solo podría referirse, para que sea admisible las indicaciones, a la elección de los convencionales constituyentes. Y la forma de resolver los otros puntos que plantea el senador Guillén sería tramitando la iniciativa del senador Guanchumilla, que está en la Comisión de Gobierno, de acuerdo con lo que informó la senadora Emmelsberger. Senadora Araya. Cierto. Presidente, dos cosas. Respecto a la indicación que presenta el senador Guillén, lo primero es decir que, claro, efectivamente yo voy a presentar una indicación en un sentido similar, no respecto de la baja de porcentaje, sino respecto de cómo los candidatos independientes podían solicitar los patrocinios, que fue declarada inadmisible respecto de todas las elecciones que no se refirieran a los constituyentes. Y justamente le iba a pedir que se pudiera ver en conjunto la indicación que yo presenté, porque la mía es un poco más amplia de lo que plantea el senador Guillén, porque incluso plantea la posibilidad de que se puedan utilizar las formas de certificación que hoy día utilizan los notarios para acreditar la identidad y la manifestación de voluntad de las personas, que no necesariamente es la firma electrónica avanzada. Entonces, que se pudiera ver, que justamente está en pantalla en la indicación número 11, que se vean las dos en conjunto. Claro, presidente. ¿Será posible leer todas las indicaciones que se refieren a este tema? Sí, presidente. La otra indicación que se relaciona con lo que ustedes están examinando, lo último que están examinando, que es la cuestión de la presentación de las candidaturas en su sentido
electrónico, podríamos decirlo así. Está en la indicación número 11, que recae el número 4 que agrega la Cámara de Diputados. Para que ustedes tengan todo el contexto, la Cámara de Diputados ha agregado una norma, ha aprobado una norma en el artículo 29 transitorio que dice lo siguiente, estoy leyendo en la segunda columna: el patrocinio de candidaturas independientes a que alude este artículo podrá realizarse a través de una plataforma electrónica dispuesta por el Servicio Electoral, a la que se accederá previa autentificación de identidad. En este caso, se entenderá suscrito el patrocinio de la respectiva candidatura a través de medios electrónicos. Por medio de esta plataforma, el Servicio Electoral generará la nómina de patrocinantes en tiempo y forma para efectos de la declaración de la respectiva candidatura. Esta plataforma deberá cumplir con los estándares de seguridad necesarios para asegurar su adecuado funcionamiento. Esta norma contó con el patrocinio del Ejecutivo en el primer trámite constitucional, porque aparece un servicio público involucrado, que es el Servicio Electoral. Bueno, en relación con esta norma, hay una indicación del senador señor Araya que en parte repite el texto ya aprobado por la Cámara de Diputados y agrega ideas nuevas. Dice así la indicación número 11. El patrocinio de candidaturas independientes a que alude este artículo podrá realizarse a través de una plataforma electrónica dispuesta por el Servicio Electoral, a la que se accederá previa autentificación de identidad o, y aquí viene lo nuevo, o a través de cualquier sistema telemático que previa autentificación de identidad permita manifestar de manera remota, online, la voluntad de patrocinar candidatura. Perdón. No sé por qué se apareció esto. En este caso se entenderá suscrito el patrocinio de la respectiva candidatura a través de medios electrónicos. Por medio de esta plataforma, el Servicio Electoral generará la nómina de patrocinante en tiempo y forma para efectos de la declaración de la respectiva candidatura de esta plataforma. Esta plataforma deberá cumplir con los estándares de seguridad necesarios para asegurar su adecuado funcionamiento. Es decir, en otras palabras, lo que está permitiendo la indicación del senador Araya es introducir en el texto ya aprobado por la Cámara de Diputados que se pueda utilizar cualquier sistema telemático que previa autentificación de identidad permita manifestar de manera remota, online, la voluntad del de patrocinar tal candidatura. Eso, señor presidente, señores senadores. Le voy a ofrecer la palabra al Ejecutivo para que se refiera a este punto. El ministro Monkeberg. Sí. Oiga, presidente, muchas gracias. Efectivamente, este es un proyecto, como lo hemos conversado ya en muchas ocasiones, que ingresó en la Cámara y que tenía dos aspectos centrales, por así señalarlo. Uno, porque ya los independientes habían sido suficientemente abordados en la reforma de noviembre del 2015, o sea, en el 15 de noviembre del 2019, y que se plasmó después en reformas constitucionales y en norma constitucional. Pero habían dos temas que quedaban pendientes. Uno era que con motivo de la pandemia buscáramos la manera de digitalizar el proceso de recolección de firmas. Y otro era el tema de disminución de número de firmas en todos los distritos. El Ejecutivo concurrió a este proyecto, que es una moción parlamentaria, solamente respecto de este tema que estamos discutiendo y que estamos conversando. ¿En qué sentido? Hoy día la búsqueda de firmas es presencial, ¿ok? Y por lo tanto hay una dificultad para que las personas que quieren patrocinar candidaturas de independientes vayan a una notaría, por razones obvias, que todos conocemos, sobre todo cuando hay comunas con cuarentena. Entonces creamos este sistema de búsqueda o patrocinio de firmas de manera digital. Y esto fue producto de una mesa que a raíz de esta para recibir las firmas que patrocinan candidaturas, que es la notaría, de manera presencial, también le estamos dando la posibilidad al Servicio Electoral que cumpla esa misma función como ministro de Fe para poder suscribir firmas, para poder recibir firmas que suscriban candidaturas, pero de manera digital. Y no es solamente a través de una clave única, sino que es con métodos que permitan autentificar la identidad, tal como ocurre en empresas privadas, bancarias, por ejemplo, que piden una serie de trámites para que efectivamente se demuestre de que es la persona la que está suscribiendo la firma.
Ese es un sistema que no está implementado porque tiene que aprobarse esta reforma y va a permitir agilizar el proceso de recolección de firmas. En paralelo, como señalaba la senadora Luz Ebensperger, nosotros tenemos un proyecto de ley que está tramitándose en la Cámara y que está a punto de ser despachado al Senado, que transforma esta misma norma de recolección de firmas digital en norma permanente para el resto de los procesos, por ejemplo, candidaturas de otro tipo. Y eso va a llegar a manos de la Comisión de Gobierno Interior y que coincide con el proyecto de los senadores que señalaba recién la senadora Luz Ebensperger, que es la presidenta de la Comisión de Gobierno Interior. Entonces, en lo concreto, nosotros concurrimos a esta moción parlamentaria con una indicación sustitutiva que mejoró la redacción del proyecto de ley con también informe financiero, porque esto puede tener un mayor costo, si no me equivoco, y es norma constitucional y por lo tanto no se requería, y ese mayor costo se iba a asumir dentro del presupuesto del servicio electoral, y eso se trabajó en una mesa con el servicio electoral y ellos están también en condiciones de implementar esto rápidamente una vez que se apruebe la norma. Eso es lo que nosotros presentamos como Ejecutivo, vale decir, darle la alternativa al notario presencial para suscribir firmas, para recolectar firmas, para suscribir candidaturas, al CERVEL, para que de manera digital haga esa misma función en el mes y medio que queda para que terminen de juntar las firmas, aproximadamente queda un mes y medio, para que terminen de juntar las firmas antes de que venza el plazo. Lo bueno de esto también es que le permite al servicio electoral avanzar mucho más rápido, porque después de que se lleven las candidaturas o se presenten las candidaturas, el servicio electoral normalmente tenía que empezar a revisar esas firmas que venían desde las notarías. Recordaremos cuando iban los candidatos con sus cajas llenas de firmas a dejarlas al servicio electoral. Eso ya no va a ser necesario porque al ser de manera digital se van a ir revisando de inmediato y por lo tanto se van a cortar los plazos para el poder aceptar esas candidaturas después de que se inscriban. Entonces, por todos lados es una buena norma y la queremos transformar en permanente, como les digo, y va a llegar prontamente al Senado para el resto de las candidaturas. En eso participó el Ejecutivo en este proyecto, aparte de otros temas que nos han ido preguntando, pero en esto formalmente con una indicación sustitutiva del Ejecutivo en el primer trámite en la Cámara. Presidente. Senador Bianchi. Sí, gracias, presidente. A ver, escuchando al ministro, claramente este es un tema absolutamente necesario y es lo que va a permitir que efectivamente las candidaturas independientes puedan tener la posibilidad de inscribirse. Ahora, yo no sé si es posible, y lo pregunto, de establecer un plazo, porque la situación tal cual como está, voy a poner el ejemplo de Magallanes, que sigue todavía en cuarentena, esto se hace prácticamente absolutamente inviable, es decir, no está la posibilidad. Y esto mismo ocurre en muchos lugares de nuestro país. Entonces, yo no sé si es posible flexibilizar en algún tiempo lo que tiene que ver con los plazos, una semana más, 2 semanas más, o lo que sea, porque de otra manera esto dificulta muchísimo que las candidaturas independientes efectivamente puedan lograr. Más allá de esta facilidad que obviamente va a permitir efectivamente de mejor manera intentar buscar las firmas. Pero el plazo es una cosa tremendamente necesaria. Gracias, presidente. Se ofrece la palabra. Presidente. Sí, adelante. No, yo estaba pensando que en el fondo lo que nosotros estamos legislando aquí respecto de esta indicación número 11 y de la anterior del senador Guillé, en el fondo no es exactamente una norma para los independientes, sino que es una norma para el Estado, en virtud del cual éste puede colocar en movimiento un procedimiento tecnológico para que se puedan acceder a ciertos derechos. Entonces, bajo ese punto de vista, yo creo que podría caber en las ideas matrices, porque aquí simplemente nosotros estamos diciendo, mire, el patrocinio de candidaturas independientes podrá usar este medio tecnológico que en vez de ir presencialmente, lo podrá hacer telemáticamente. Entonces, en el fondo, lo que estamos legislando es sobre un medio tecnológico para operar. ¿Para que opere qué cosa? Bueno, para que operen los derechos que tienen los ciudadanos para presentarse a un acto electoral. Entonces yo digo, si estamos aquí legislando
de plataforma tecnológica para las candidaturas independientes, lo lógico podría ser de que esta plataforma tecnológica pudiera ser usado en todos los procesos electorales. ¿Por qué no? Entonces a mí me parece que el argumento de decir, mire, esto está fuera de las ideas matrices es como demasiado rígido en la manera de interpretar esta norma. Porque si uno pudiera decir el patrocinio de las candidaturas, y no decimos independiente, bueno, se podrían aplicar a todas, porque estamos en una situación de crisis donde la concurrencia presencial dificulta el ejercicio democrático de presentar candidatos a todo el mundo, y entonces la norma simplemente se refiere a la posibilidad tecnológica de aplicar este sistema. Entonces, bajo ese punto de vista, me parece a mí bien la indicación número 11 del senador Araya con la del senador Guillé. Yo le sacaría, sí, las referencias que hace el senador Guillé explícitamente a las candidaturas de consejeros, concejales, diputados, todo eso, porque eso yo creo que es lo que permite decir claramente que no está dentro de las ideas matrices. Pero si nos referimos exclusivamente al patrocinio de las candidaturas, puede ser una norma de aplicación general, me refiero yo de un punto de vista tecnológico. Y además el servicio electoral no necesita una norma para que pueda dictar instrucciones. Por el hecho de ser un servicio público, el jefe del servicio perfectamente puede dictar instrucciones para hacer operativo, digamos, la norma que le establece la Constitución. Ese es un tema. El segundo tema es que me parece a mí que aquí hay una realidad. Mire, estamos hoy día a 27 de noviembre, esto tiene que ir a la sala, eventualmente tiene que volver a la Cámara, entonces estamos hablando de unos 10 días más, con realismo. Tenemos los escaños reservados, que hoy día tenemos una comisión mixta, y eso supone que después tiene que volver a la Cámara, si es que hay acuerdo, y después volver al Senado. Bueno, estamos hablando de 10, 15 días más. Y existe una norma que dice que hay que inscribir las candidaturas el 11 de enero. Entonces a mí me parece que esa fecha necesariamente tenemos que correrla. Y para eso sería muy importante la opinión del servicio electoral. Si podemos correr el 11 de enero, cuando es el plazo fatal para inscribir las candidaturas al 21 de enero, al 25 de enero, no sé. Pero si esta reforma y la reforma de los escaños reservados va a salir el 15 o 20 de diciembre, en el fondo le estamos diciendo a este grupo de ciudadanos que no van a poder participar, simplemente por razones prácticas, de que va a ser imposible que logren conformarse las listas de candidaturas para inscribirse el 11 de junio. Entonces, más allá del aspecto formal, de si entran o no en las ideas matrices, como se trata de una reforma constitucional, a lo mejor si hubiera acuerdo, pudiéramos nosotros resolver esos temas, pero eso es un tema político. Pensar que pudiéramos tramitar una nueva reforma constitucional para aplazar el día 11 de enero en un proyecto distinto, bueno, ¿cuánto tiempo nos vamos a tomar? Entonces, coloco ese tema, presidente, entendiendo que no es fácil despacharlo inmediatamente, pero tenemos que darle una vuelta. Gracias, presidente. Ofrece la palabra sobre este punto. Senador Guillé. Presidente, por acá también. Gracias, presidente. Bueno, es bastante evidente porque si contamos desde hoy, hay 45 días para tener inscritos los candidatos, tanto de pueblo originario como de independientes, y eso ya prácticamente está encima y todavía no se conocen las reglas. Esto puede continuar e incluso no podría descartarse eventualmente que algún partido recurriera al Tribunal Constitucional. De manera que tenemos que ser bien prácticos en esto. Y yo creo que sale más fácil postergar el plazo de inscripción de los candidatos, lo cual hay que coordinarlo con el CERVEL, que la fecha, porque eso mueve todo un proceso electoral que además tiene costos involucrados, porque hay varias elecciones simultáneas. En consecuencia, pero yo creo que eso es, por la naturaleza, lo que estamos discutiendo es de la esencia de este proyecto, y por lo tanto esta comisión podría perfectamente hacer una presentación al respecto. De hecho, yo en sala, porque presenté las indicaciones antes, pero esto ha tomado más tiempo, sobre todo porque ha habido que atender otros proyectos de ley.
el presupuesto incluido, eso se postergó, pero vamos a solicitar que se cambie la fecha de inscripción de los candidatos del día 11 de enero, porque de verdad ya incluso ahora ya está bastante tarde. Más cuando esto termine, que no sabemos exactamente cuál va a ser la fecha, eso lo hace obligatorio de plantearlo. Muchas gracias, presidente. Presidente, por acá. Presidente, el senador Galilea. Senador Galilea, usted había pedido el senador Latorre. El senador Latorre. Senador Latorre. Gracias, presidente. No, en la misma línea y tal vez creo que ayudaría mucho tener una opinión formal del CERVEL, del presidente del CERVEL o el consejo del CERVEL, que obviamente es un organismo que queremos cuidar, fortalecer y que ha dado garantías, digamos, de operación y de poder supervisar y gestionar elecciones de manera transparente, democrática, a todos los sectores. Entonces me parece que un cambio de fecha de inscripción, que dado que se han demorado la tramitación de proyectos importantes para definir las reglas del juego, como es el proyecto de escaños reservados, de personas en situación de discapacidad, la participación de independientes, el tema de las firmas, si pactos, no pactos, etcétera. Todas las reglas del juego todavía están pendientes de ya ser aprobadas en el fondo, y queda poco tiempo para la inscripción de esas listas el 11 de enero, pero claro, como esto va amarrado a fechas que son legales, también de itinerario, de inicio de campaña, la pregunta acá sería si sin alterar la fecha de elección, ¿no?, del 11 de abril y todo el itinerario electoral del próximo año, sin alterar ese itinerario, es posible sí alterar la fecha de inscripción, qué sé yo, un par de semanas, para que tanto los partidos como las listas de independientes, los pueblos originarios, etcétera, puedan inscribir adecuadamente sus candidaturas y sus listas. Esa sería la consulta, por su intermedio, presidente, que creo yo habría que hacer formalmente al CERVEL. Mire, a ver, la sesión está citada hasta las 5:30, pero efectivamente cualquier postergación de fecha de inscripción implicaría antes escuchar al CERVEL, porque hay plazos mínimos que el CERVEL necesita para cumplir con la organización del acto electoral. Entonces, mientras no se presente una indicación formal, sería bueno que se presentara, y ahí, de todas maneras, creo que habría que escuchar al CERVEL una eventual postergación de fecha, pero yo creo que como máximo, por lo que yo escuchaba antes, 1 o 2 semanas, si es que, o sea, yo creo que es bien difícil, en todo caso. Yo creo que aquí lo que hay que acelerar es la tramitación de este punto, porque hoy están establecidas las listas de independientes y se pueden juntar firmas, si el problema es la pandemia. Entonces lo que hay que facilitar es la firma electrónica o a distancia o telemática, como se llame. Esto es lo que hay que acelerar, porque eso es lo que va a permitir que efectivamente se puedan juntar las firmas. Y creo que además esto es el corazón del proyecto, y por tanto debiera quedar regulado a la brevedad posible, de la mejor forma posible. Y por cierto, tener a la brevedad la regulación respecto a escaños reservados, porque también ahí van a haber requisitos para efectos de inscripción de las candidaturas. Yo no sé en qué va el detalle de ese proyecto, pero obviamente mientras antes estén aprobados, mejor. Entonces, bueno, la cosa es que la sesión está citada a las 5:30. Yo creo que debería citarse una nueva sesión hasta agotar el despacho de este proyecto, y en esa misma sesión se podría escuchar al CERVEL sobre este punto y resolver todo lo que está pendiente. Presidente, ¿puedo brevemente? La senadora Vespérguer también pidió la palabra, presidente. Senador Bianchi, después senadora... por favor, la senadora Vespérguer, no tengo ningún problema. No. Luz, y después Carlos, entonces. Gracias, presidente. Gracias, senador Bianchi. Yo efectivamente creo que como viene resuelto de la Cámara y en aras del tiempo, porque me parece una buena solución. Aquí hay un tema puntual que es grave, y es que este número de firmas que deben juntar las listas independientes o los independientes, ¿no es cierto?, que hasta el día de hoy es por escrito, y ir a la notaría, llevar a la persona a la notaría y que firme ante el notario y luego llevar a la firma ante el CERVEL al momento de la inscripción. Efectivamente, en los tiempos de pandemia que estamos viviendo es muy, muy difícil.
La norma con esta plataforma electrónica dispuesta por el Servicio Electoral me parece que facilita el sistema y resuelve el problema de raíz. El día de mañana podemos buscar otros, como lo establece a lo mejor el senador Araya acá, pero a mí me parece, porque además acá no sabemos tampoco cuál es esta plataforma electrónica que va a establecer el CERVEL. Pueden ser una o varias, pueden estar incluso las que señala el senador Araya. Yo creo que lo importante es que no sea por escrito, que no sea ante notario, que sea ante el CERVEL. Creo que ese era el objetivo que perseguían los independientes. Creo que ese objetivo está cumplido con la norma como viene de la Cámara, más aún si la patrocinó el Ejecutivo por el eventual gasto que pueda rogar, mucho más allá de que sea, ¿no es cierto?, una reforma y que no requiera informe financiero, pero también es importante que la norma que establezca una reforma también después se pueda llevar a la práctica. Los tiempos apremian mucho más allá que el día de mañana se pueda eventualmente concordar que se van a postergar en 1 o 2 semanas, como aquí se señala que se iba a solicitar la inscripción de candidatura, pero hay un hecho puntual y eso es que hoy día vence el 11 de enero y por lo tanto creo que más allá de buscar una ley perfecta, hay que buscar una ley eficiente que solucione los problemas que hoy día tienen los independientes para inscribir candidatura, y esto es reducir el número de firmas y que estas no sean por escrito, sino que se haga de alguna forma electrónica. Y creo que ambas problemáticas, que son las mayores y la más urgente de resolver, vienen resueltas con el proyecto desde la Cámara. Gracias, presidente. Carlos, y después... Gracias, presidente. Es que mire, lo que acaba de decir la senadora Luz, yo tengo que llevarlo a la realidad que tenemos al día de hoy. Efectivamente, todo esto que podría venir no está. Y la realidad es una sola, que hoy día existe un único mecanismo que tiene que ver con llevar a la persona a una notaría. Y esto es absolutamente hoy día casi impracticable. Por lo tanto, van a pasar, ¿cuánto? 10, 15 días más en que pudiéramos efectivamente avanzar en estas modificaciones, tanto lo de la inscripción vía clave única u otro mecanismo tecnológico, y mientras tanto, efectivamente, los plazos avanzan. Y al 11 de enero, esto deja con toda certeza a un grupo tremendamente significativo, con muy pocas posibilidades de poder reunir la firma y luego de poder participar de este proceso. Entonces, yo recojo lo que usted ha dicho, presidente, porque si uno hace una indicación, como usted dijo, yo creo que esa indicación es inadmisible. Por lo tanto, tampoco vamos a... El cambio de fecha también genera seguramente costos y genera, bueno, todo lo que pudiera generar el cambiar las fechas para el propio servicio. Entonces, una es escuchar al CERVEL, sin duda alguna, si esto es aplicable o no. Y dos, yo creo que aquí tiene que estar la voluntad del Ejecutivo, del Gobierno, y obviamente la voluntad del servicio del CERVEL, que yo no tengo dudas que esa va a existir. Y entonces ya estamos hablando de la próxima semana a ver esta situación. Y el plazo está allí, el 11 de enero. Entonces, me parece que junto con todo lo otro que se ha avanzado, el plazo es vital. El plazo debiera ser modificado para que exista una real y posible participación de la persona independiente. Gracias, presidente. Rodrigo, ¿podría apreciar cuántas son las indicaciones que están pendientes? Porque... Presidente. Perdón, senador Calea. Lo que pasa es que estamos ya tan contra el tiempo en este proyecto, presidente, y yo no sé si podríamos hoy mismo votar lo que falte. Quizás vamos a tener poca discusión y puede salir alguna imperfección, pero este proyecto igual se va a la mixta. Entonces, para que se genere la mixta inmediatamente, ahí se resolverán todo esto en una sesión más larga para que vuelva después a las distintas salas. Pero yo creo que démonos prórroga de 15 minutos más y votemos. Yo sé que va a faltar todo el tiempo que nos gustaría para discutir, pero creo que más importante esta vez es que esto vaya a la mixta y ahí terminamos de resolver bien todo. A mí me convence más la figura
de resolver lo antes posible, porque independientemente de que se corra la fecha, eso es algo que va a estar determinado por plazos que el propio CERVEL va a señalar, y que yo creo que no son o sea, de los 90 días, no es que van a ser 60 días, podrán ser 75, 80, antes de la elección, digo. Entonces, salvo que alguien quiera correr la fecha de la Convención Constitucional, pero eso ya es más difícil. Si mientras antes despachemos este proyecto, mejor. Senadora Araya. Presidente, yo no, lo que pasa es que yo tengo otro compromiso y lamentablemente me están esperando para una entrevista, entonces no puedo continuar en la sesión, pero si la comisión quiere continuar, no tengo problema en que lo despachen hoy día. Simplemente me dejaría adelantar mi intención de voto respecto de la indicación que yo presenté que pueda ser aprobada, que a diferencia de lo que plantea mi querida colega Luz Eliana, la mía es un poco más amplia, porque no sé si se incumple simplemente a la clave única, sino que establece un sistema que hoy día se usa en las notarías y que además entiendo que el CERVEL lo conoce y que no debiera tener problemas respecto a su aplicación. Pero como digo, yo desgraciadamente tengo otro compromiso ahora y no hago cuestión si es que la comisión quiere terminar hoy día el proyecto, presidente. Sobre la palabra respecto a cómo seguir y cómo resolver este tema. Presidente. Senador Huachumilla. Mire, yo no sé cuántas indicaciones nos quedan. Sería bueno saberlo primero eso. Señor secretario, ¿nos puede decir? Sí, quedan 3 indicaciones que estaban antes de la sesión, que llevan hasta la indicación número 15, la 14 y 15, 3 indicaciones a partir de la 11, pero además la Secretaría ha recibido 2 indicaciones adicionales del senador Galilea, y entiendo, me está avisando mi abogado ayudante, que hay 3 indicaciones que estaría presentando el senador Bianchi. Entiende la Secretaría que sobre algunos temas sobre los cuales ya se pronunció la comisión, pero eso significa que tenemos alrededor de 5 a 6 indicaciones más que ver. Presidente, mire, yo creo que nosotros tenemos ahora una comisión mixta justamente sobre escaños a las 6. Entonces en 10 minutos es imposible ver todas esas indicaciones. Yo creo que tenemos que sacar esto y yo muestro mi disposición a que si después de la comisión mixta podemos seguir trabajando, yo no tengo inconveniente. Yo entiendo que cada senador tiene su propia agenda, pero yo muestro mi disposición que si es que hay que trabajar hoy día en una sesión a las 8 hasta el total despacho de esto, yo no tengo inconveniente, o si mañana sábado cuando se disponga, pero lo importante sería que de aquí al lunes esto estuviera listo. Si no, va a ir a comisión mixta, cuánto se va a demorar en volver para allá y para acá. No, yo creo que es fundamental que este fin de semana lo saquemos. Presidente, brevemente para ayudarles en el proceso, presidente. Sí, mira, lo que pasa es que justamente lo que acaba de decir el secretario eran las indicaciones que yo señalé al comienzo de esta discusión que estaban presentadas y no estaban en el comparado que ustedes entregaron. Y esa discusión ya pasó, por lo tanto la mía no hay que considerarla, porque efectivamente ya se sancionaron esos puntos. Así que más que retirarlas quedan absolutamente ya obsoletas, porque esos puntos fueron zancados. Así que ahí tienen 3 indicaciones menos, por lo tanto estarían solamente las 3 o 5 que ustedes señalan que tienen pendientes y eso les ahorra tiempo y pueden zancar hoy día lo pendiente y así avanzar. Eso, presidente. Presidente, la de escaños mixta ahora es solo para constituirse, fijar procedimiento y punto. Es muy breve, así que yo recojo la sugerencia del senador Huachumilla, que de repente nos vamos a esta mixta de escaños e inmediatamente sigamos para tratar de sacar hoy todo lo que tiene que ver con independientes. Sí. Bien. Muy bien. Yo creo que lo importante es que el proyecto esté despachado por la comisión antes del martes, porque el martes se vota, porque el martes hay sesión. Y por tanto la idea es que este proyecto quede despachado por la sala el martes o miércoles, en la sesión ordinaria de esta semana. Sí. Entonces son los plazos que hay. Si ustedes quieren, presidente, la Secretaría... Por correr la fecha de inscripción, eso tiene un límite práctico. O sea, el CERVEL tiene restricciones. Yo esto lo planteo porque me acuerdo que hace muchos años planteamos la posibilidad de reducir los periodos de campaña y reducir los periodos de declaración de o sea, el tiempo previo de declaración de candidatura, etcétera, y el CERVEL puso muchas restricciones operativas y prácticas sobre este punto. Entonces, mientras antes se despache mejor. Pero tenía que resolver los titulares de la comisión y particularmente el senador Udurresti. Rodrigo, ¿usted iba a decir algo?
Sí, no, que la Secretaría no tiene ningún problema. Si ustedes quieren convocar hoy día o mañana, al horario que ustedes determinen, si hoy día a las 7:30, 8, como ustedes dispongan, presidente. 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 Senadora Sí. Eversberger. No, simplemente para decir, para que el secretario lo tenga presente, yo preferiría hoy día, después de escaño, mañana a la mañana yo tengo vuelo a Iquique, entonces ahí me complico más. Y creo también que esto tenemos que resolverlo de aquí al lunes a más tardar. El lunes ya tenemos bastante comisión, yo tengo también la mixta de migraciones el lunes, después tenemos constitución y después tengo gobierno, entonces para mí sería ideal si fuera hoy día o mañana en la tarde. Mañana en la tarde parece que vamos a tener sala, igual debiera ser corta, pero por lo que escuché al senador Huenchumilla, al senador Galilea, podría ser después de escaño si el presidente pudiera, o si delegaran el senador Elizalde. ¿Hay límites para aceptar las sesiones antes? ¿Se podría suspender la sesión ahora y retomarla? Sí. Exacto. Después Sí, pueden suspender y acordar continuar a cierta hora. Entonces podríamos suspenderla y acordar que se reinicia la sesión inmediatamente después de la lista de escaños. ¿Te parece? Presidente. Aprovechamos a llamar al director del CERVEL, presidente. Ya. Presidente. Sí, Francisco. Mire, yo creo que tal vez una fórmula pudiera ser que le encargáramos al señor secretario que hable con el presidente titular, porque pudiera ser que el presidente no pudiera ahora luego, y con él concuerden cuándo nos cita, si es a las 7, 7:30, 8, mientras tanto la suspendemos, y si no se hace, bueno, queda sin efecto nomás. Pero que el señor secretario con Alfonso puedan decirnos la fórmula. ¿Sí le parece? Sí. Yo quiero proponer que se cite al director del CERVEL. Presidente, pero ocurre con el CERVEL, está bien. El presidente del CERVEL, con todo respeto, es que no es muy estricto en su información. Yo no tengo buena experiencia con él en lo que dicen las comisiones, y entonces propongo que se cite además al director del CERVEL en concreto. Eso es lo que estoy pidiendo. Que el que sabe presidente, cómo se presidente, no sé, yo creo que estamos de acuerdo en eso, pero yo estoy proponiendo una fórmula para ver cómo sesionamos, que lo vea el señor secretario con el presidente. Y mientras tanto suspendemos. Perfecto. Pero acuerdo unánime para suspender. Sí. Sí. Ya, vale. Sí, vale. Se suspende entonces la sesión.